Bueno, gente, está cayendo Bitcoin, estamos en 105.800 dólares. Tenemos que tratar de en estos momentos conservar la estabilidad emocional, tratar de operar, como siempre digo, sin sentimientos, no volvernos locos, no querer salir a vender, no querer tampoco salir a comprar porque el precio cayó 3.000 dólares desde el precio en el cual estaba hace 3 días. Tratemos de analizar el patrón, tratemos de analizar algún que otro aspecto el cual subí yo hace aproximadamente 2 días en la comunidad, en la cual estaba diciendo a los miembros que en un gráfico de 4 horas teníamos un patrón en el cual no nos confirmaba que el precio de Bitcoin iba a subir, pero sí esta vela con absorción por la parte de abajo, acompañado de un precio el cual no estaba sabiendo posicionarse por encima del máximo anterior, nos estaba dando la posibilidad a nosotros no de tener la garantía de que Bitcoin iba a subir, sino de tener la garantía de cuál tenía que ser el stop loss. Y esto no es algo menor. Cuando nosotros tenemos que entrar a una posición, ya sea a la alza o a la baja, lo importante muchas veces no siempre es saber con exactitud si va a subir o si va a caer, porque eso muy probablemente no lo sepamos nunca con el 100% de las probabilidades. Muchas veces lo importante es saber dónde colocar el stop loss y por factores los cuales los hablamos en la comunidad, en la cual estudiamos, les repito siempre estos patrones con más profundidad, hablamos de por qué el patrón que se estaba formando en un gráfico de 4 horas era un patrón el cual nos confirmaba a nosotros esta media de 55 periodos como una zona propensa y adecuada para usarla como un stop loss. ¿Qué quería decir con esto? Que si el precio rompía esta media de 55 naranja que tenemos por toda esta parte, lo más probable era que el precio no vuelva a subir a máximos, al menos en lo inmediato. Obviamente Bitcoin va a subir a máximos históricos, va a romper los 111.000 y se va a ir probablemente a 120.000, 110.000. Ahora, hablando en temporalidades del corto plazo, lo más probable era que esta media funcione como justamente un punto determinante para entender si Bitcoin iba a romper los máximos anteriores e irse a 115.000, 114.000 o romper para abajo y ver valores como lo que estamos viendo ahora en 105.500. Efectivamente, el precio de Bitcoin rompe esa media y cuando rompió esta media móvil de 55 periodos, avisamos también que el precio muy probablemente no vuelva a subir a máximos inmediatamente porque esa media, en función a patrones anteriores, era muy pero muy definitiva para saber cuál podía ser el destino de Bitcoin en los próximos 3, 4 o 5 días. Habiendo analizado el corto plazo, nos podemos ir a un gráfico diario y entender que simplemente el precio de Bitcoin está haciendo lo que nosotros hace semanas estamos esperando. Nosotros vemos que el precio sigue subiendo y en estas zonas, cuando todos querían comprar, dijimos, yo acá no compro, no porque no sepa que Bitcoin no va a seguir subiendo, no porque piense que desde acá se va a 60.000, sino porque yo compro después de retrocesos, de caídas o de consolidaciones. Si no se dan alguno de esos tres factores, alguna de esas tres situaciones, yo Bitcoin no compro ni ningún activo tampoco. Yo soy un activo, no retrocede, no pienso comprar mientras está subiendo. Por eso es que justamente la última compra en Bitcoin que hicimos desde acá, la hicimos en 76.000, 77.000 dólares. Obviamente el dip nunca lo encontramos, pero sí podemos encontrar esas zonas de miedo, esas zonas de pavor en las cuales se rompen soportes, lunes negro, verso de noticias, perfecto. Ahí tenés que entrar y comprar. Esto lo trabajamos periódicamente en la comunidad privada, a la cual te puedes unir dándole al botón unirse que está en la parte de abajo. Entonces, tratemos de analizar el precio de Bitcoin en función al patrón que se está desarrollando en el monitor, a la de X y a las dos zonas importantes que nosotros ya tenemos marcadas hace bastante. La primera zona es a la cual estamos llegando, que es la zona de entre los 103.000 y 102.000 dólares. Todo este rectángulo rojo para mí sería la primera opción importante para comprar Bitcoin si vos no tenés absolutamente nada, ¿no? Como decimos siempre, vos tenés que comprar Bitcoin hoy por hoy el día 29 del mes 5 del 2025 si no tenés absolutamente nada de Bitcoin en tu cartera de inversión. Caso contrario, para mí comprar acá es un error, es una locura y yo creo que incluso en un bear market del 2026 y 2027 podemos ver valores inferiores a los actuales. Entonces, no tendría sentido comprar en estos valores entendiendo que venimos de una subida desde los 25.000 dólares en un gráfico mensual, ¿no? Obviamente ya no estamos hablando ahí de gráfico diario. Estamos hablando de un gráfico mensual en el cual, como vemos, con algún que otro retroceso de 2-3 velas en el mensual, que serían equivalentes a 2-3 meses, lo único que hacemos es, después de esos retrocesos, seguir subiendo. Entonces, si venimos subiendo a puras velas verdes o casi a puras velas verdes desde los 26.000 dólares, en realidad venimos subiendo desde los 17.000 dólares, pero tuvimos las confirmaciones a lo largo de todo este periodo de precios que abarca entre los 25.000 y los 30.000. Desde los 25.000 a los 30.000 tuvimos la certeza o la mayor probabilidad de que Bitcoin iba a seguir subiendo. Entonces, habiendo hecho compras nosotros en los mismos videos, los cuales podés ir a buscar en esas fechas, en los 25.000, 24.000 dólares, ¿por qué ahora
yo voy a querer comprar en 105.000. Obviamente vos podés comprar, sí. Si no compraste ni cuando el precio estaba en 26.000, ni cuando el precio estaba en 54.000, podés comprar ahora sí, tranquilamente. Tenés que entender que es una compra arriesgada, tenés que entender que, si bien para mí hay más del 50% de probabilidades de que Bitcoin siga subiendo en los próximos meses, estás comprando en zonas altas. Lo que le queda a Bitcoin para mí, como mucho, es esto, o quizá un acercamiento a los 160.000, 165.000. Yo tengo un video en el cual hablo de los posibles targets a los cuales puede llegar Bitcoin en este bull run, el cual lo hice ya hace varios meses, se lo puedo dejar por acá arriba. No obstante, tenemos que tomar noción de que si esto es lo que queda por subir y ya subimos todo esto, claramente estamos negociando simplemente un 20% del movimiento total. Es decir, para mí el 80% del movimiento alcista ya se dio en Bitcoin y simplemente estamos negociando a ver en qué precios podemos encontrar ese 20% remanente. No obstante, tenemos que tomar noción de esto. Esta imagen es fundamental y la tenés que tener en cuenta a la hora de comprar Bitcoin a largo plazo, porque reitero, cuando Bitcoin suba allá por quizá diciembre o enero, febrero del 2026, no sabemos nunca los tiempos, mucha gente da por hecho de que el precio de Bitcoin va a tocar los 160.000 para septiembre, octubre, noviembre de este año, yo esa certeza no la tengo. Entonces, sea cuando sea esa subida de Bitcoin, cuando veamos un mercado bajista el cual lo vamos a ver, yo le garantizo que lo vamos a ver, Bitcoin cuando suba, cuando complete ese 20% de subida el cual le falta y después retroceda con fuerza y caiga y entre en un mercado bajista el cual sucedió siempre, porque tenemos que entender que aunque mucha gente diga que esta vez no va a suceder, el precio de Bitcoin se mueve por ciclos. Nosotros si alejamos el gráfico mensual, vamos a tomar mucha más noción de cómo se mueve Bitcoin. Ciclo alcista, corrección, ciclo alcista, corrección, ciclo alcista, corrección, y estamos terminando el ciclo alcista y para mí lo que se viene efectivamente es una corrección. Obviamente estoy hablando de lo que se viene como algo que va a suceder en un largo plazo, que va a suceder a lo largo de parte del 2026 y durante todo el 2027. Entonces, si vos compras Bitcoin para vender en el 2028, 2029 o quizá para vender dentro de 10 años, podés comprar ahora, sí, podés comprar ahora. Yo creo que podés encontrar mejores precios el año que viene. No obstante, si vos querés comprar hoy, podés hacerlo entendiendo que quizá cuando el precio esté en 160.000, 150.000, no sería una mala opción al menos tomar parte de esa ganancia, ¿no? Al menos sacar un poquito de profit para entender después que el precio siempre se mueve en ondas, se mueve en ciclos y el ciclo alcista va a terminar y va a comenzar un ciclo correctivo. Habiendo hecho ese análisis de largo plazo en Bitcoin, que creo que quizá mucha gente lo necesita, nos podemos ir a un gráfico diario, ahora sí apuntando a un medio plazo, apuntando de hoy a 20 días, y entender que la segunda zona importante vendría a ser toda la zona de entre los 96.000 y 95.000 dólares. Primeramente porque coincide con un perfil de volumen, como vemos por la parte de abajo. Hay órdenes de compra en esa zona, al igual que lo hay entre los 102.000 y 103.000. Y también tenemos que partir de la base de que tenemos una divergencia bajista, es decir, máximos crecientes por el precio y máximos decrecientes por el indicador. Y esta divergencia bajista puede hacer que se dé alguna especie de crash o alguna vela roja gigante que lleve a Bitcoin a posicionarse por debajo de la media de 55, a tener algún flash crash muy parecido al del 2020, el cual yo creo que todos sabemos a causa de qué fue, y posterior a eso subir a partir de los 94.000, 95.000 o 96.000, de todo este rectángulo rojo que tenemos por la parte de abajo. No obstante, siempre hablamos de las compras escalonadas y esta vez no va a ser la excepción. Nosotros no tenemos que esperar a que Bitcoin llegue a los 95.000, porque no somos dueños ni amos de este mercado, no sabemos si eso va a suceder. Por eso, cuando Bitcoin en los próximos 2-3 días o en la próxima semana caiga a los 103.000, 102.000, 101.000, tenemos que ejecutar esa primera compra correspondiente a la corrección que estamos teniendo en Bitcoin. La gente que quiera comprar, que quiere involucrarse en el mercado después de mucho tiempo, el cual porque tuvo miedo o por X razón no lo hizo, puede hacerlo en estos precios. Yo obviamente se pueden dar una idea de que no lo voy a hacer, porque en este mismo canal estuve hablando de compras en precios más baratos, no obstante sería la primera zona de compra. Ahora, algo importante, algo muy importante. ¿Órdenes limit sí o no? Bueno, para mí no. Para mí órdenes limit no. Para la gente que quizá no opera el mercado y no sabe lo que es una orden limit, un orden limit, por ejemplo, ¿no? En 103.000 dólares, es una orden la cual nosotros podemos programar, nosotros, en este mismo instante, ahora a esta hora del día, la cual hace que si el precio de Bitcoin cae al precio el cual justamente pusimos esa orden limit, se ejecute una compra automática en ese precio. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? ¿Y cuál es para mí la operativa correcta? El problema de esto es que si Bitcoin en una sola vela pasa por ejemplo, esos 103.000 dólares, pero se le ocurre seguir cayendo porque sale una noticia negativa, porque mañana al presidente de Estados Unidos se le ocurre salir a decir algo para tirar el mercado, bueno,
Si nosotros vemos que sucede eso, el precio de Bitcoin va a ir derecho desde esos 103.000, es decir, a vos te va a agarrar la orden de compra, te va a comprar en 103.000 y el precio va a seguir cayendo derecho a los 96.000. Y vos no pudiste comprar porque pusiste una orden límite en vez de esperar que el precio cierre la vela, de que cierre el día y vos puedas confirmar que al menos Bitcoin se detenga en esta zona. Y ahí es donde quiero hacer énfasis. Tratemos de esperar a que Bitcoin se detenga en esta zona. Estuvimos mucho tiempo esperando correcciones. Acá yo recibía comentarios de que nos íbamos directamente a 140.000. Yo sabía perfecto que alguna corrección se iba a venir porque el mercado se mueve en ondas y porque cuando hay mucho FOMO tienen que haber muchas liquidaciones y en todas estas zonas había mucho, pero mucho FOMO. Es más, yo voy a poner acá un cartel que diga FOMO extremo. No sé si era FOMO extremo, pero fue bastante FOMO el que hubo. Entonces, cuando estamos en zonas de FOMO extremo, tenemos que entender que la gente se empieza a apalancar al alza, empieza a querer ganar automáticamente en futuros pensando que se van a hacer millonarios y ahí es cuando el precio lo tumban. ¿Quién lo tumba? La gente que mueve realmente este mercado, no las hormiguitas como nosotros que compramos y nos metemos cuando podemos, cuando vemos o cuando tratamos de especular correctamente cómo invierte el market maker. Bueno, ahí es cuando el market maker, justamente la persona que forma y conforma el mercado y los movimientos importantes del mercado, es cuando tumba el precio para poder comprar más barato. Justamente el market maker puede vender en estas zonas porque acá hay muchas compras. Entonces, la persona que tiene mucho capital, mucho dinero y tiene que vender acá necesita de muchas compras. Y esas compras justamente pueden ser posibles por esto, por el FOMO extremo, por el miedo de quedarnos afuera, por la euforia, por la ambición de querer o de creer que podemos hacer dinero por una noticia. Acá es cuando aparece el FOMO extremo, aparecen las compras y esas compras absorben a las ventas de justamente la persona que mueve el mercado. Entonces, conclusión general de todo esto, esperemos a que el precio se detenga en todo este rectángulo rojo. Una vez que el precio se detenga en ese rectángulo rojo, o como mínimo los 104.000 dólares, podemos pensar en hacer una primera compra. Esto no quiere decir tampoco que el precio se frene en esta zona, haga un pequeño rango, haga un pequeño retroceso para arriba, es decir, un rebote alcista, y siga cayendo a los 96.000. Por eso es que tenemos que dividir el capital. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si vos tenés destinado, por ejemplo, 500 dólares a invertir en cripto, no compres los 500 dólares en 103.000. Dividí tu capital en 3-4 partes, compras una parte en 103.000, otra parte en 96.000 y la otra parte te la guardás. Si el precio sigue cayendo por alguna cuestión y por alguna excepción muy pero muy rara, compras más abajo, y si el precio comienza a subir, como digo siempre, mientras el precio sube no se compra. No importa el FOMO que tengas, no importa la euforia que tengas y tampoco importa lo que tus sentimientos digan o lo que la noticia del portal de información cripto diga, mientras el precio sube no se compra. Es una parte fundamental de una biblia supuesta del trading. Si existiera eso, bueno, diría, mientras el precio sube no se sigue comprando. Habiendo dicho esto, podemos irnos ya a un gráfico de 4 horas y entender que el precio de Bitcoin, para mí al menos en gráfico de 4 horas, es bajista. Habiendo dicho esto, si tengo que analizar el ADX cada vez que el precio retrocede se pone más negativo, se pone mirando para abajo. Esto quiere decir que justamente esta caída es un retroceso. Esto no quiere decir tampoco que el ADX no pueda pintarse positivo, es decir, ponerse una pendiente alcista y ver una vela roja grande en Bitcoin. A ver, tenemos que entender que si Bitcoin va a los 98.000, 97.000 o 96.000 dólares, el ADX se va a poner positivo. Esto tampoco significa una tragedia, no significa la finalización de ningún bull run, simplemente lo que significaría es que estamos teniendo una fuerza alcista, la cual obviamente representa una fuerte toma de ganancias de toda la gente que vendió justamente los máximos históricos y que el precio está teniendo una posibilidad de compra. Podemos apelar a este ejemplo en el cual el ADX por la parte de abajo se puso positivo, es decir, esta caída fue con fuerza, no obstante, después de esta caída en la cual nos ponemos por debajo de la media de 55, no paramos de subir en Bitcoin desde esos 40.000 dólares. Por eso es que el hecho de que ahora Bitcoin tenga una caída a la zona de los 95.000, 96.000 y el ADX se ponga así de esta manera, positivo, es decir, denotando fuerza, no quiere decir ni es una señal de venta. Entendamos que los indicadores nos dan señales de lo que está sucediendo en el presente, no en el futuro. Si nos tenemos que ir a un gráfico de 4 horas, bueno, la gente que pertenece a la comunidad privada sabe que estas zonas, si bien podíamos arriesgar alguna posición en long, teníamos sí o sí que poner stop loss. Ese stop loss tenía que ir por debajo de la media de 55 periodos y una vez que nos agarra el stop loss, nosotros damos por hecho el movimiento va a ser bajista. Sí que es entender por qué obviamente este tipo de contenido ya lo doy para la gente que es miembro del canal. No obstante, la proyección la podemos hacer ahora sin ningún problema. Entendamos que una proyección en gráfico de 4 horas es una proyección a corto plazo, no a medio plazo ni a largo plazo. Es decir, no estamos diciendo a dónde va a ir Bitcoin de acá a 2 meses, ni de acá a 3 meses, ni tampoco, ni siquiera de acá
a una semana. Estamos diciendo a dónde se puede dirigir Bitcoin mañana o como mucho pasado mañana. Apelemos primero a una zona de volumen. Tenemos que entender que estamos en un gráfico diario llegando a nuestras zonas de compra, a nuestra primera zona de compra, y al llegar a nuestra primera zona de compra no podemos decir que hay que entrar en short porque justamente estamos acercándonos a esa zona en la cual nosotros tenemos que pensar en comprar. Entonces, ¿cuál es la única posibilidad para mí de poder abrir un short? La única posibilidad para mí de abrir un short es que a partir de ahora, en las próximas horas, Bitcoin haga algo por el estilo, rebote a una media de 55 y ahí sí puedo entender que teniendo una zona de liquidez por debajo, Bitcoin sí o sí va a tener que ir a buscar los 104.000 o 103.000 dólares. Entonces, sabiendo que Bitcoin con mucha probabilidad tenga que ir a buscar esta zona, si a partir de ahora nos volvemos, el precio se devuelve a los 107.000 dólares, 107.500, podemos abrir en estas zonas alguna operación o alguna operativa en short. Ahora, un short con stop loss, sí o sí con stop loss, y un short del cual no lo tenemos que especular o que proyectar más allá de los 104.300, es decir, sería un short de aproximadamente un 2,8%, depende del apalancamiento que vos uses, esa ganancia se va a multiplicar. Ahora, 104.300, 104.400 como mucho, 104.000 y se cierra el short. Y reitero, el short no es a partir del precio actual. El short se tiene que abrir sí o sí si se da este rebote. Si se da este rebote podemos entrar en short y este rebote para mí no se tendría que operar en long. Al menos yo no lo voy a operar porque no opero rebotes alcistas, mucho menos cuando la ruptura en gráfico de 4 horas fue fuerte y contundente. Entendamos que esta ruptura que estamos viendo fue contundente y tranquilamente nos puede mandar, como digo, a los 103.000 dólares. Para los que les gustan las ondas de Elliott, esto lo podemos entender como quizá una tendencia bajista en la cual tenemos onda 1, onda 2, la onda 2 claramente vemos que es formando un máximo menor al anterior, onda 3, onda 4 y onda 5, la cual nos puede llevar a esos 103.000, 104.000. Y a ver, Elliott lo tenemos que tomar con pinza. Elliott yo lo uso mucho más para el mercado regulado, para las acciones, para los bonos, no tanto para cripto. En cripto ya vimos a lo largo de todo el trayecto del canal muchos ejemplos en los cuales Elliott funciona muy pero muy poco. No obstante, podemos ver algún tipo de tendencia bajista a corto plazo de este estilo, la cual sería simplemente el equivalente al retroceso en gráfico diario y que sería a priori la primera opción de compra. En un SP500 nosotros dijimos que esa vela en el mensual con un mechazo por la parte de arriba en función a otros patrones parecidos que teníamos a ese, el cual estábamos teniendo hace un par de meses, lo más probable era que nos lleve a máximos o que nos devuelva, mejor dicho, a máximos históricos. Bueno, efectivamente estamos muy cerca de esos máximos históricos en el SP500, hoy no son zonas de compra, otra vez la historia se repite, las zonas de compra fueron con miedo, fueron cuando había miedo, mejor dicho, en esos momentos tenemos que arriesgar en el SP500, hoy por hoy para mí tendríamos que quedarnos quietos si ustedes compraron a lo largo de todos estos precios en los cuales nosotros hicimos videos y decíamos que había que comprar. Entendamos que estamos en una vela mensual, es decir, esta vela con absorción por la parte de abajo representa un mes y a lo largo de todo el mes de abril de este año dijimos que en el SP500 eran oportunidades y no razones para salir corriendo. Hoy por hoy si compraste para mí stop loss al precio de entrada y lo que yo proyecto es lo mismo que vengo proyectando ya hace bastante. Alguna especie de consolidación a medida que el precio se acerca a máximos históricos y una ruptura, la cual no creo que sea con una excesiva fuerza, no creo que el SP500 rompa los máximos históricos con una fuerza abismal, pero sí puede suceder algo, por ejemplo, similar a lo que sucedió en este caso o a lo que sucedió hace muy pocos meses o hace un año en mayo, abril, junio, julio del año pasado, ¿no? A lo largo de todo el 2024 rompimos máximos, no lo hicimos con velas gigantes, pero lo hicimos al fin y al cabo. En el oro, bueno, el oro no lo analizamos hace bastante, porque el oro en realidad lo venimos analizando en un gráfico mensual cuando estaba en toda esta zona. Yo recuerdo que el oro lo analizaba casi todos los videos cuando estaba en esta zona de precio y ahora hace bastante no lo analizamos por una cuestión de que el oro está subiendo. A ver, no hay nada que analizar de esta subida. El oro se analizó en su debido momento cuando el precio estaba consolidando, cuando estaba verdaderamente dando zonas de entrada y hoy por hoy yo no sé qué pretende la gente que le diga del oro. A ver, que no se compra, estamos en máximos históricos, sin retrocesos en un gráfico mensual, no se tiene que comprar y punto. Es más, si yo voy a analizar el último video que hice del oro, fue un video en el cual marcábamos una tendencia bajista, en la cual nosotros dijimos, si esa tendencia bajista se da como se tiene que dar, va a ser una clara opción de compra, de posterior compra, porque si vamos a una tendencia bajista, lo único que tenemos que hacer en un activo que se mueve tan pero tan rigurosamente y perfectamente en ondas como el oro, era ahí sí marcar las 5 ondas de Elliott y cuando se dé esa quinta onda que yo la proyecté hacia los 1.852 dólares por onza, teníamos que estar pensando en hacer compras. Bueno, el precio cae muy pero muy cerca de esa zona, los 1.850 estuvieron acá, el precio cayó un poco más, un par de días, vemos que cayó durante 3 días más aproximadamente un 1,75%
por debajo de mi target objetivo y a partir de ahí el precio del oro comenzó a subir con mucha potencia para nunca más caer. Entonces, esa proyección, ese video yo lo subí hace claramente unos años, unos 3 años, 2 años, el 15 de septiembre del 2023. Hoy por hoy el precio a partir de ese precio objetivo, el cual lo dejamos hace mucho tiempo, subió con mucha fuerza y estamos en máximos históricos. Entonces, la gente que me pide que recomiende o analice o proyecte el oro, yo acá no tengo nada que decir. A lo sumo me puedo venir a un gráfico diario y decirles que cualquier movimiento de este estilo para el oro sería una posibilidad de compra. No obstante, es verdad que es bastante raro que se haya desarrollado todo el patrón alcista y el precio del oro no haya subido. Vemos que es algo que no sucedía o no sucedió en los últimos tiempos. No obstante, se puede estar dando algo parecido a esto, ¿no? Una especie de consolidación por debajo del máximo anterior, es decir, por debajo, en este caso, de este máximo, y en el caso actual, por debajo del máximo actual, de los 3.452 dólares por onza. Podemos ver alguna especie de rango. Yo no creo que el precio del oro explote rápidamente al alza, porque el tiempo no le está dando. Es decir, el oro ya tendría que haber roto el máximo anterior en un gráfico diario, porque ya está pasando todo el tiempo en un medio plazo. Estamos hablando de un gráfico diario, ¿no? Concentrémonos en la temporalidad. Un gráfico diario es un gráfico de hoy para 2 semanas, como mucho 20 días. Entonces, el oro ya desarrolló el tiempo para subir, el precio no supo superar justamente el máximo anterior, entonces lo que podemos ver es alguna especie de rango para ahí sí volver a subir. No obstante esto, sí o sí se tiene que trabajar y que operar con stop loss. ¿Por qué? Porque venimos de un movimiento muy fuerte en un gráfico diario, muy fuerte también en un gráfico semanal y en un gráfico mensual, es decir, estamos subiendo parabólicamente en el oro, por eso es que sí o sí se tiene que trabajar con stop loss. Mucho más aún después de velas como estas, con absorción por la parte de arriba, que denotan ventas y que están denotando lentamente que el interés en el oro está cayendo. No quiere decir que el precio vaya a caer a partir de ahora, pero sí quiere decir que se están haciendo ventas. Esto lo que quiere decir es que la persona que mueve el mercado ya está vendiendo oro porque considera que son precios muy altos. Sí tenemos que analizar un gráfico de orders, un gráfico de las criptos. Vemos que la proyección que hicimos hace un par de semanas se está dando. Esta proyección también la dimos para la gente que es miembro del canal. A propósito, si vos querés no solamente dejarme tus criptos favoritas para que yo las analice y las proyecte, sino acceder a contenido mucho más formativo a la hora de aprender a invertir en criptomonedas, podés darle al botón unirse que está en la parte de abajo y vas a acceder a información la cual yo creo que si a vos te interesa de acá a 5 o 6 años ser verdaderamente rentable en criptomonedas y fundamentalmente ser partícipe de ese 10% que ganan criptos, podés unirte a la comunidad, la cual te va a ayudar no a dar señales de futuros, de long o de short, sino de aprender realmente a operar en un largo plazo. Obviamente de vez en cuando damos a una operativa en corto plazo, pero no es el objetivo principal de la comunidad. Entonces, gráfico semanal, yo sigo manteniendo esta proyección. Quizás, verdad, la vela que se pueda dar roja en el semanal puede no ser tan grande. Ahora, tenemos que entender que algún retroceso en un gráfico semanal no es nada de otro mundo, no es un significativo de que el precio no pueda subir y no pueda tener otra onda alcista. Yo acá lo que estoy viendo es un patrón el cual me está gustando, lo repito ya por enésima vez, y es un acercamiento al máximo anterior, al máximo del bull run anterior del 2020-2021. ¿Dónde está el acercamiento? Acá y acá. Ahora el precio no lo rompe, ese máximo anterior, pero tampoco cae con fuerza. El precio simplemente consolida. Esto es una consolidación. Esta es la definición perfecta de consolidación. El precio consolida, es verdad, visita valores inferiores a la media de 55. La última vez que lo hizo subió. Y hoy, haciendo algo muy pero muy parecido a lo que hizo antes, es imposible que yo no te deje una proyección alcista. Para mí, el gráfico de Others, el cual a propósito abarca todas las cripto menos las primeras 10, menos el top 10, es decir, abarca las criptos quizá de mayor riesgo, para mí este gráfico es alcista. Ahora, es alcista en un gráfico semanal en el cual cada vela representa una semana. ¿Qué significa esto? Que es alcista de acá a 3-4 meses, no es alcista mañana. Por eso es que en las criptos podemos ver caídas en un gráfico diario, las cuales las estamos aprovechando con mucho, pero con mucho énfasis en la comunidad privada. Estamos encontrando proyectos claves. Vimos y recomendamos 2 criptos, las cuales fueron para mí de las que más subieron en estos últimos días. Por eso es que tenemos que aprovechar realmente estos momentos en los cuales estamos viendo algunas caídas en criptos para incorporarnos, para hacer compras escalonadas, para no ir con el 100% del capital, sino hacer compras, reitero, de manera escalonada, de a medida que el precio caiga, ir incorporándonos en esos proyectos a los cuales nosotros nos gustan, ¿no? A los cuales nosotros confiamos y creemos que pueden tener buenos frutos de acá a fin de año, comienzos del 2026. No son compras las cuales tenemos que pensar que vamos a ganarlas mañana o pasado. No, son compras que tenemos que entender que pueden tener sus resultados incluso a fin de año. Entonces, gente, este fue el video de hoy. Si les gustó, se pueden suscribir, le pueden dar me gusta. Me ayudan un montón, pero un montón dejando algún comentario. Hacen que YouTube difunda mis videos y yo así pueda seguir creciendo en el canal. Nos estamos viendo la próxima. Cuídense y chau.